Bueno, nuestro grupo está conformado por Igna Tatiana Álvarez, Angie Viviana Ruiz y Laura Cadavid. Esta presentación es desarrollada con el fin de abordar las temáticas tratadas en la guía número 1 para la asignatura de revelación de la información financiera y no financiera de la Universidad EAN. Vamos a hablar de lo que son las NIC 1, que se trata de la presentación de estados financieros. Esta NIC define un conjunto completo de estados financieros de propósito general que contiene 5 componentes, que son estados de la situación financiera, estados de resultados y otro resultado integral, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y notas como resumen de políticas contables significativas y otras informaciones explicativas. Esta NIC describe las características generales de los estados financieros, como lo son la presentación justa y cumplimiento de las NIC, preocupación continua, bases acumuladas de contabilidad, la materialidad y la agregación, compensación, frecuencia de los informes, información comparativa y consistencia de la presentación. Establece los requisitos mínimos para el contenido de los estados financieros, su identificación y su estructura. La NIC 8 trata de políticas contables, cambios en las estimaciones y errores. Esta NIC nos dice cómo seleccionar y aplicar las políticas contables, cómo lo es contabilizar los cambios en las políticas contables, contabilizar los cambios en las estimaciones contables y cómo corregir los errores cometidos en los periodos de informes anteriores. En las políticas contables, las políticas contables son cualquier cosa desde reglas, pautas, convenciones, principios y normas similares utilizadas por las entidades para la preparación de los estados financieros. Las estimaciones contables. La estimación contable no está definida por la NIC 8 directamente, solo indirectamente, a través de los cambios en las estimaciones contables. Cuando cambia la estimación contable, cambia una cantidad de un activo o un pasivo, o un patrón de su consumo en los periodos de informe actuales y futuros. Los errores del periodo anterior son algunas omisiones, es decir, cuando se olvida algo o representaciones erróneas en los estados financieros, como resultado de ignorar o hacer un mal uso de la información que estaba disponible o que podría obtenerse razonablemente al preparar estos estados financieros. Realmente no importa por qué ocurrió el error, si fue intencional, fraude o no, aún deben corregirlo si es material. NIF 10. Eventos después del periodo del informe. Establecen las reglas cuando una empresa debe ajustar sus estados financieros para eventos después del periodo de presentación de informes junto con las revelaciones necesarias. Define eventos ajustables y no ajustables. Hay 4 tipos principales de eventos materiales después del periodo del informe. 1. Dividendos declarados en este periodo después del periodo del informe, pero antes de la aprobación de los estados financieros. 2. El supuesto de empresa en marcha ya no se aplica después del periodo del informe. 3. Eventos desconocidos o poco claros en la fecha del informe. 4. Condiciones que surgen después del periodo del informe, que no existen antes del final del periodo del informe. El evento posterior al periodo de informe es favorable o desfavorable y ocurre entre el final del periodo del informe y la fecha en que los estados financieros están autorizados para su emisión. Hay 2 tipos de eventos después del periodo de informe. 1. Ajustes de eventos. 2. Eventos no ajustables.
NIF 12, impuesto a las ganancias. Define términos básicos, tales como ganancias contables, ganancias sobre pérdidas imponibles, impuestos corrientes, impuestos diferidos, diferencias temporales, entre otros. Explica una base impositiva y contiene los ejemplos de su cálculo. También establece los criterios de reconocimiento de los activos y activos por impuestos corrientes y diferidos. En relación con los pasivos por impuestos diferidos que surgen de las diferencias temporales imponibles, la NIF 12 requiere el reconocimiento del impuesto diferido para todos aquellos con ciertas excepciones y proporciona ejemplos y orientación adicional. En relación con los activos por impuestos diferidos que surgen de las diferencias temporales deducibles, las pérdidas tributarias no utilizadas y los créditos tributarios no utilizados, la NIF 12 requiere el reconocimiento del impuesto diferido solo en la medida en que sea probable que la ganancia imponible esté disponible. La NIF 12 también prescribe normas sobre la medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos, el reconocimiento de los ingresos y el gasto por impuestos corrientes y diferidos, y la presentación de los impuestos corrientes y diferidos en los estados financieros. NIF 16, arrendamientos. El objetivo es especificar las reglas para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos. ¿Qué es un arrendamiento bajo la NIF 16? Un contrato es o contiene un arrendamiento si transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. ¿Cómo se clasifican los arrendamientos? A diferencia de los arrendatarios, los arrendadores deben clasificar primero el arrendamiento antes de comenzar a contabilizar. Hay dos tipos de arrendamientos definidos en la NIF 16. Un arrendamiento financiero es un arrendamiento que transfiere sustancialmente todos los riesgos y recompensas relacionados con la propiedad de un activo subyacente. Un arrendamiento operativo es un arrendamiento distinto de un arrendamiento financiero. NIF 20. Contabilización de subvenciones del gobierno y divulgación de la ayuda del gobierno. Se define subvenciones del gobierno, la ayuda del gobierno, el gobierno, subvenciones relacionadas con activos, subvenciones de explotación y préstamos perdonables. Establece condiciones para el reconocimiento de subvenciones y la medición de subvenciones gubernamentales no monetarias. Describe reglas de presentación para subvenciones relacionadas con activos, subvenciones relacionadas con los ingresos. Describe cómo lidiar con los reembolsos de las subvenciones del gobierno y establece las revelaciones con respecto a las subvenciones y asistencia del gobierno. NIF 37. Provisiones, pasivos y activos contingentes. Establece los criterios para el reconocimiento y medición de provisiones, pasivos contingentes, activos contingentes y requiere una serie de divulgaciones sobre estos artículos para comprenderlos mejor. Para comprender mejor las disposiciones, analicemos la definición de un pasivo en la NIF 37. Un pasivo es una obligación presente que surge de un evento pasado que se espera liquidar mediante una salida de beneficios económicos de una entidad. En otras palabras, si no hay evento pasado, entonces no hay responsabilidad y no se debe reconocer ninguna provisión. El evento pasado puede crear dos tipos de obligación. La primera, obligación legal que surge desde la legislación, un contrato u otro acto legal. Y segundo, una obligación constructiva que surge de algunas prácticas comerciales o costumbres y creó una expectativa en otras partes para cumplir con la obligación. En otras palabras, las personas simplemente esperan que alguna compañía cumpla con la obligación incluso si no está en la ley o en ningún contrato. Realmente no importa en qué tipo de obligación se enfrente, cualquiera que sea conduce a una disposición. Sin embargo, se identifica la obligación, puede ayudarlo a decidir si reconoce o no una disposición.